Hola, esta es la tarea 10.1, variadores de frecuencia del módulo de automatismos industriales. Soy Carlos Terroba del grupo E21D. Un variador de frecuencia, también conocido como driver de frecuencia ajustable, driver de corriente alterna, convertidor de frecuencia, microdrivers o inversores, nos permite variar la velocidad de los motores asíncronos trifásicos. Convierte la frecuencia y la tensión de red en magnitudes variables. Este dispositivo de variación de frecuencia está formado por dispositivos electrónicos de estado sólido que convierten la señal, la onda de corriente alterna en corriente continua usando un puente rectificador. Y la energía intermedia de corriente continua es convertida en una señal cuasi senoidal de corriente alterna usando un circuito inversor conmutado. Así vemos en esta imagen cómo la onda a la izquierda de corriente alterna a la salida del convertidor de frecuencia, del variador de frecuencia, se convierte en una onda como escalonada que simula la onda de corriente alterna. Estos dispositivos operan bajo el principio de que la velocidad síncrona de un motor de corriente alterna está determinada por la frecuencia de corriente alterna suministrada y el número de polos en el estator. De acuerdo con la relación de revoluciones por minuto, es igual a 60 multiplicado por la frecuencia dividido por el número de polos. Este es el convertidor de frecuencia modelo ACH550 de ADB. De su manual de usuario hemos extraído diversas páginas para mostrar cómo funciona y sus aplicaciones. Aquí vemos cómo nos dice que tiene un asistente para la puesta en marcha y la selección de la aplicación. En cuanto a la selección de aplicación, se refiere a una serie de macros que vienen ya programadas para los diferentes usos o aplicaciones que podemos dar a este variador, que lo que harán será analizar las informaciones que reciba de los sensores de las entradas y en función de estas señales, en base a la programación, pues dará unas frecuencias de salida y actuará de diferente manera sobre el motor que tendremos conectado a el variador. Por ejemplo, lo podemos utilizar como ventilador de alimentación. Proporciona aire fresco al ambiente según las señales recibidas desde el transductor. Aquí tenemos un pequeño esquema de cómo sería. Y bueno, pues nos explica por las diferentes opciones de auto, las entradas entrada analógica 1, entrada digital 1, cómo se conecta. También como ventilador de retorno. Ventilador de retorno en las que este toma aire fresco del ambiente según las señales recibidas. Ventilador de torre de refrigeración. Esta es la aplicación que vamos a ver posteriormente en detalle en funcionamiento. Y aquí tenemos, para el ventilador de torre de refrigeración, las entradas y las salidas y para saber cómo deben conectarse y su funcionamiento. Otras aplicaciones, como condensador. Para aplicaciones del condensador y del enfriador líquido en las que la velocidad del ventilador se controla según las señales recibidas. Aquí tenemos un gráfico. Bomba del reforzador. Para aplicaciones de la bomba del reforzador en las que la velocidad de la bomba se controla según la señal recibida del transductor. Alternancia de bombas. Aplicaciones de alternancia de bomba normalmente utilizadas en estaciones de reforzador en construcciones. La presión de la red se ajusta modificando la velocidad de una de las bombas según la señal recibida desde el transductor de presión y añadiendo bombas auxiliares directamente en línea cuando sea necesario. Y como siempre vemos abajo el esquema, el gráfico. Temporizador interno con velocidades constantes, ventilador de techo alimentado.
Alterna entre dos velocidades constantes, entre la velocidad 1 y 2, tiene un temporizador integrado. Estando el variador apagado, podemos entrar en el menú, parámetros, datos de partida. Aparte de tener el idioma, más abajo por ejemplo tenemos tensión nominal del motor, 400 voltios, y la podríamos variar. Vamos a la cápsula. También tenemos la intensidad nominal del motor, 31 amperios. Igualmente podemos variar los valores, pero cancelar. La frecuencia nominal del motor, 50 Hz. Igualmente podemos bajar o subirla. La velocidad nominal del motor, 970 revoluciones por minuto. También podemos variar el valor, cancelar. La potencia nominal del motor, 15 kilovatios. Todos estos datos los vamos a encontrar en la ficha del motor, y para la puesta en marcha inicial debemos de configurarlo previamente. Y otra serie de configuraciones, aquí tenemos seno de phi y otra serie de configuraciones. Vamos a salir. Vemos a la derecha el motor de una torre de refrigeración y a la izquierda la turbina. Se aprecia lo que es la polea que está conectada con correa de transmisión al motor de la derecha. Y ahora vemos a la derecha lo que es el display del variador de frecuencia. 0 Hz, 0 amperios, está apagado, el 41% hace referencia a los datos que recibe de las entradas externas. Y al encenderlo vemos cómo hay un pico de corriente, la intensidad llega a tocar los 11 amperios y la frecuencia, los hercios, partiendo de 0 van subiendo hasta los 18 hercios, que es lo que vemos que arriba a la derecha está en negrita como configurado como velocidad como frecuencia de funcionamiento en el modo manual, y la corriente, los amperios, que llegaron a 11 amperios, el pico de 11 amperios va bajando hasta estabilizarse en torno a unos 5 amperios y ya está estable.